La verdad que la medida deja mucho que desear, sigue profundizando la crisis de uno de los sectores más vulnerables de la política argentina, en este caso nuestro jubilado. No hay nada peor que llegar a la última etapa de la vida con las dolencias propias de la biología, con una situación económica precaria y sobre todo en términos de dignidad, no pudiendo contar con cuestiones mínimas que tienen que ver con medicación para patologías médicas crónicas. Entonces, verdaderamente creo que hay una responsabilidad por parte de la política en su conjunto de salir a solucionar a través de iniciativas que nos tenemos que poner por encima de las banderas políticas. Claro, porque tampoco es una cuestión de este gobierno, ¿no? También hay que reconocer que esto viene de décadas. Además, la mafia en el negocio de los medicamentos, manejada desde hace muchos años, los monopolios también, los esquemas de farmacias monopólicas que lo trajimos de Buenos Aires a Tucumán, hay un montón de cosas para rever. Pero me parece que la situación no da para más y que de manera inmediata la clase política tiene que actuar en el Congreso de la Nación llevando adelante una iniciativa, y así como hay un vademecum, que hoy quedan eximidos ciertos medicamentos, hacer un vademecum de la tercera edad donde se han incorporado todos los tratamientos de patologías crónicas para la gente de la tercera edad en la Argentina. Claro, claro. Bueno, yo no soy ajeno a lo que piensa la sociedad, así que estoy bastante de acuerdo con los números que se veían en pantalla. Me parece que hay que poder desagregar esos datos y darse cuenta que el gobierno de Milei sí viene teniendo algunos aciertos, sobre todo en materia económica, sobre todo en la cuestión macroeconómica, en el ordenamiento y la estabilización del valor de las divisas del dólar y fundamentalmente el achicamiento del proceso inflacionario. Pero sí también no podemos decir o dejar de decir que faltan muchísimas cosas, que hay una falta de sensibilidad por parte de este gobierno, que la gente la está pasando muy mal, que no llega a fin de mes, que ese número inicial era hasta un 72% de imagen positiva, hoy está en el 47%, que no hay que quedarse con la foto del día, sino que hay que ver la película completa. Creo que la demanda de la sociedad basada en la esperanza, la ilusión, en la expectativa de que un gobierno nuevo cambie y mejore las cosas en la Argentina, lo ponían en la alerta al ciudadano, pero las exigencias van a ir cambiando. Si no hay recomposición de los sectores productivos, si no hay recuperación económica que se sienta en la cotidianidad del día a día, o sea, en la micro, si no hay recomposición del salario, si no hay políticas públicas que tiendan a la inserción del mercado laboral de la gente que termine el secundario, terciario, la universidad, verdaderamente yo creo que esos números no se van a reflejar el año que viene en el proceso electoral. Ahora, y si se mantuvieran, no se van a reflejar para el 2027. Claro, pero no sé si te pasa a vos, yo entiendo este estudio de la gente de Subán Córdoba, sabemos que son muy confiables, pero también me pasa a mí, por lo menos en la calle, que entiendo que, nada, la gente todavía lo sigue bancando mucho y dicen, bueno, yo entiendo que estoy mal, pero vamos a estar bien. ¿No? ¿Por qué pensás que pasa eso, ¿no? Frente a un ajuste reconocido por el propio gobierno como el más fuerte en toda la historia argentina? ¿Por qué la gente lo banca? Me parece que hay una cuestión que es incontrastable. Sí. Venimos desde el advenimiento de la democracia de más de 40 años, donde ninguno de los dos partidos tradicionales ha dado una solución concreta a ciertas preguntas, interrogantes y necesidades de la sociedad argentina. Entonces, la ilusión y la esperanza es que a partir de esta premisa económica puedan seguir mejorando las cosas. Lo que se le va a ir acabando a la gente es la paciencia. ¿Hasta cuándo, concejal, hasta cuándo cree usted que la gente va a seguir aguantando? Porque bueno, nosotros escuchamos que dicen, bueno, está bien, vamos por el camino, pero usted, ¿hasta cuándo cree que lo remarcaba, no? Yo abono a la esperanza, yo quiero que le vaya bien a Javier Milei porque nos va a ir bien a todos los argentinos. Obvio. Pero mi expectativa desde el punto de vista político me hace pensar de que las cosas tienden a empeorar y no a mejorar. ¿Por qué? Porque lo pongamos blanco sobre negro para que lo entienda el ciudadano, el televidente de la casa. Entonces, ¿dónde queda la esperanza ahí en eso que está diciendo de la gente? Pero es que tengo que ser realista, porque si no yo vengo a guitarrear y a decirle a la gente lo que quiere escuchar. Y yo a la gente le tengo que hacer ver algo que sí es concreto. Digo, si nosotros no recomponemos la vida económica del ciudadano del día a día, hay gente que no tiene más margen de seguir cayendo en la escala socioeconómica. Verdaderamente una persona que era pobre, que hoy se ha vuelto indigente, no tiene más herramientas para poder llevar adelante su economía familiar. Digo, hay gente que pudo en un primer momento ceder su capacidad de ahorro. Después nosotros podemos comenzar a ceder algunos gastos que son superfluos.
Pero llega un momento donde no podés achicar más. Si tu hijo iba a un colegio privado, iba a una escuela pública, si vos venías en el auto y no has podido cambiar el auto, y a comprar una moto, no has podido mantener la moto, tener una bicicleta, si a tu hija le ha dicho, no va a computación, no va a inglés. Pero entonces, en el medio el gobierno te dice, baja el riesgo país, baja la inflación, bajan todos los... Por eso lo planteo así. Si vos le preguntas a la señora que está en casa, si a tu hijo le decís no va a computación, tenés que dejar de estudiar, te cambio esto, ustedes salían 2 veces por semana, no van a salir nunca más a comer afuera, no pueden ir en colectivo, tendrán que ir en bicicleta, tendrán que ir caminando al trabajo. Digo, lo que se ha generado abajo es una desesperación de que esto pase rápido. Yo aguanto, pero no sé hasta cuándo. Claro. Y ahí creo que está... Federico, ¿cómo lo ves a Jaldo? Mejor... Lo veo, a ver, es muy difícil para nosotros ser opositor porque nosotros tenemos que salir criticar, pero la verdad que en el caso mío, que yo vengo de una gestión municipal, que fui oficialismo, que estuve en el Ejecutivo, hay un montón de acciones que son importantes para ponderar. Ahora, falta en materia de obra pública, falta. A mí no me gusta el acercamiento y me parece que es una cuestión propia que tiene que abordar el peronismo de su acercamiento excesivo a la gestión de Javier Milei. Me parece que él tiene que dar explicaciones, por ejemplo, porque la última semana muchos de sus diputados no acompañaron una iniciativa tan importante que genera transparencia y que él se había comprometido como ficha limpia, por ejemplo. Entonces, hay cosas para criticar, sí, pero está haciendo una gestión de gobierno razonablemente buena. Porque, a ver, creo que hay momentos donde la gente también se cansó de la discusión entre el político. Y si nosotros pensamos que siempre el que llega es el nuevo, el refundacional, y que todo lo que se ha hecho antes se ha hecho mal, ahora, yo sí estoy convencido que si la Unión Cívica Radical fuera gobierno, podríamos hacer mejor las cosas. Claro. ¿Y Chala? Me pasa lo mismo. Y mucho más con la obligación y la responsabilidad de no poder dejar de analizar que yo provengo de un gabinete anterior y de estar 8 años. Y de que era nueva y que no tenía experiencia en la función pública en este tipo de cargos ejecutivos. La verdad que le tocó arrancar de manera muy incómoda, reduciendo el gasto público político, que era una demanda de la sociedad en su conjunto, dejando 2.700 personas afuera. Sin embargo, hubo un municipio que se lo notó proactivo, trabajando en distintas demandas de la sociedad, donde verdaderamente a mí, de manera sorprendente, me parece que han demostrado estar a la altura de las circunstancias en el primer año. Ahora, las cuestiones de fondo no están resueltas, hay que tener paciencia, hay que dar tiempo. A veces las prioridades que tiene el ciudadano o el teleaudiente que hoy está viendo el programa, yo tengo la prioridad de que a mí me pavimente mi cuadra. Entonces, ¿cómo le explico que ahora están dando prioridad al 52% de los recorridos colectivos para que no se deterioren cada una de las inversiones que se están haciendo para que mejore el transporte público? Entonces, tengo que ser responsable. Ahora, mi manera de diferenciarme de Roxana Chala es propositiva. Es decir, yo presento tal proyecto para que usted me acompañe. Claro. Y sí siento algo que no lo vi en 23 años, que lo había visto mi padre siendo legislador y concejal siempre de la oposición, donde creo que en el Consejo Deliberante nos están respetando. Eso Fernando es Jury verdaderamente ha demostrado ser ecuánime, que hoy la comisión más importante de control de los actos de gobierno, fundamentalmente el contrato más oneroso, que es el contrato de la basura, lo lleve adelante Leandro Argañara, que de la Unión Cívica Radical, siendo nosotros 4 y en desventaja, que el digesto, que la organización de todo el compendio jurídico de ordenanza que tenemos en términos históricos, lo lleve adelante Gustavo Cobo, que el Consejo Económico y Social esté integrado por José María Canelada, hablan la clara, que aún siendo 4 nos han respetado y nos han dado el lugar que nosotros merecíamos. También sabiendo, perdón la interrupción, que tenemos una tarea parlamentaria muy destacada desde la oposición, siempre aportando y no entorpeciendo. Por eso el 93% de las ordenanzas salieron por unanimidad. Y ahí hay cosas que también llaman la atención en la manera misma de la gestión. La semana pasada, este video que vamos a ver ahora, fue del 1 al 10, ¿cuánto calificaría la gestión de Roxana Chala? 6 puntos. 6 puntos. Creo que hay cosas que se pueden mejorar, pero creo que es bastante para hacer un primer año, para un proceso y un contexto socioeconómico muy difícil que atraviesa. Ahora vienen momentos complejos con el régimen de lluvia, con el incremento de casos de dengue, con la dificultad que hay de materia meteorológica de poder adelantarse al sistema de planteo de bacheo, por ejemplo, en San Miguel de Tucumán. Tenemos una ciudad que está detonada, pero no es responsabilidad solamente de Roxana Chala. Hay una responsabilidad concurrente, una multiplicidad de gestiones anteriores, pero fundamentalmente también
de que a través de la obra pública no se hacían las cosas como se debían. Cuando vos, en lugar de hacer 25 centímetros de pavimento, hace 17, no dejas previsto las cloacas, no dejas previsto los desagües pluviales, y son obras que se tienen que reiterar cuando en realidad vos deberías volver a hacer esta obra recién dentro de 20 años. Claro. Entonces me parece que hay fenómenos que hay que ser tolerantes, que hay que comprender, que hay que entender, que el tema de la forestación está bien, que el tema de la poda, de despeje, sobre todo para las condiciones de luminosidad dentro de micro macro centros también. Me parece que en materia de transporte público se viene avanzando un montón con una solución definitiva y no una cuestión de parche. Me parece que en materia medioambiental se han hecho las cosas muy bien con el programa Separar, Reciclar, Educar. Me parece que hay abordajes que son interesantes, importantes, y además lo toman como política pública desde el municipio. Ahora, ¿hay déficit? Seguramente que sí. El tema del Estado y el cuidado de los espacios públicos es un desafío que hay que darle la pelea para poder ganarlo. Es cuestión cultural. El bacheo también, sí. El cuidado de las veredas también. Y me parece que en términos de dignificación de la ciudadanía, pensar que en los próximos 3 años el agua potable no puede dejar de haber para el 100% de los tucumanos. El Código de Planeamiento Urbano siempre fue una deuda pendiente, ¿no? Es importante porque es la base a través de la cual vamos a planificar la futura ciudad para los próximos 50 años. Entonces, si nosotros hoy tenemos un déficit en el eje rector, seguramente vamos a tener mucha dificultad en el camino. El compromiso de toda la actividad política, sobre todo del municipio, el Consejo Deliberante en su conjunto, es abordar de manera inmediata, y el año que viene puede estar modificando. Concejal, mencionó mucho la Unión Cívica Radical. ¿Cómo está el partido hoy? Interesante. Mal, viviendo una crisis, atravesando turbulencia, tanto en el contexto provincial como en el contexto nacional. Pero nos queda mucho para el 2025, digo, ya estamos acostumbrados, no hay que afligirse. Sí, bueno, no eso se pero sabe. quedan unos meses. No es una cuestión de resultados electorales nada más, a veces hay que saber esperar. Por algo el radicalismo es el partido más antiguo de la América Latina. Yo te digo, me parece que hay que entender que hoy son buenos momentos los oficialismos, y que así como el no sabe no contesta era un 0,9%, va a haber una avenida del medio que no está conforme por la falta de sensibilidad del gobierno de Milei, que votó pensando que iban a cambiar las cosas y que las cosas no están cambiando. ¿Y el radicalismo está a la altura de conseguir ese votante? Lo que no tenemos es el liderazgo que pueda aglutinar esa representación. ¿Y para usted quién podría ser un líder hoy? Hay una pelea interna muy fuerte entre Martín Lutó y Rodrigo Di Loredo. Creo que nosotros, pensando en la elección del año que viene, no debemos profundizar ese proceso interno. ¿Y en Tucumán? Debemos acompañar a los 5 gobernadores, a los 517 intendentes, que ellos ya hablaron con nosotros y nos pidieron que hagamos acuerdos distritales con fuerza de la oposición, diferenciándonos de la Libertad Avanza para que podamos mantener el número parlamentario tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Acá tengo entendido que hay voluntad de Roberto Sánchez de poder repetir su banca, por lo cual él sería el candidato que encabece la lista de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, pero hay que ver por el acercamiento que viene demostrando con Mariano Campero cuál es su voluntad. Pero si no tenemos la obligación... Después de los últimos sucesos, ¿podría ser reconsiderado Mariano Campero? No, Mariano no, me parece que no, que hay ya una decisión tomada por parte de él. A ver, independientemente que haya una estrategia del gobierno nacional de destruir los partidos políticos tradicionales, por subsumido lo terminaron comprando, destruyendo a un sector del PRO con la llegada de Bullrich. Con el radicalismo están buscando hacer lo mismo, pero te van llevando de a uno. Entonces el radicalismo tenía que ser rápido de reflejo y decir, acá paremos la chorrera, porque si no nos van a ir comprando de a uno. Porque bueno, la necesidad está a la orden del día, porque mucha gente termina cediendo ante intereses económicos o políticos. Lo compró a Mariano Campero. A distintos sectores de la política sí, a veces no se compra con dinero, con propuestas políticas también se compran dirigentes, que uno intente y no se dan cuenta que hoy ellos son funcionales de la estrategia de destruir un partido tradicional, que algún día se va a arrepentir, que hoy lo ven a Milei en la cresta de la ola y buscan colgarse de ese saco, pero que sin ningún lugar a duda el radicalismo va a trascender a todos estos momentos de crisis, porque ya lo hemos atravesado y ya lo hemos vivido, y con José Cano, con Cibelia de Pérez, con José María Canelada, con Gustavo Cobo, con Leandro Argañará, con los Mendía, con Aviñones, con los nuevos y con los viejos. Tenemos la obligación de recuperar el radicalismo tucumano. Ya hemos pasado momentos como esos donde pasamos a sacar 5.000 votos en toda la provincia. Tremendo. Sin legislador, sin diputado y sin senador nacional. No. Y a los 4 años estábamos con 360.000 votos recuperando un senador nacional después de 42 años
y 9 elecciones seguidas sacamos 2 de los 5 diputados o de los 4. Concejal, la última pregunta de mi parte. Usted habló de que están pensando en la planificación para los próximos 50 años de la ciudad. Teniendo en cuenta, ¿no?, desde el Consejo Deliberante, teniendo en cuenta que en los últimos 20 años hubo una explosión inmobiliaria que fue parte de lo que detonó la ciudad, ¿no?, con autorizaciones a construcciones edilicias, un montón de edificios sin finales de obra que dinamitaron la infraestructura de la ciudad. ¿En cuánto tiempo se puede revertir todo ese retroceso? ¿Cuánto tiempo necesita un proyecto municipal de continuidad para resolver estas falencias? Muchos años, sinceramente y lamentablemente muchos años. Que nosotros podamos sancionar medidas que sean ordenadoras no significa que el orden se diera de manera inmediata. Hay establecido un esquema de excepciones, inclusive que a través de la 5016 hoy todavía la gente se va presentando todos aquellos que hayan construido fuera del Código de Planeamiento por algún tipo de anomalía, por alguna cantidad de metros por fuera de la superficie y todo, que le permite una ordenanza poder regularizarlo. Y previo a la aprobación de catastro tiene que ser por ordenanza cada una de esas excepciones. Nosotros lo que estamos haciendo dentro del Consejo Deliberante es, para poner un número final, es decir, cuántas más son las obras que se han realizado fuera del Código de Planeamiento para que podamos decir, hasta acá acaba. Pues no podemos extender las excepciones un año tras otro. Pero sí tenemos que ver qué modelo de provincia queremos, tenemos que darnos cuenta de la explosión y el crecimiento demográfico, tenemos que ver cómo se robó, y ahí sí tendrá que haber también una responsabilidad vigilando y la intervención de la justicia en distintas gestiones donde, por ejemplo, hay materias troncales donde vos tenías que tener, por ejemplo, el agua, la luz o el gas para ambas aceras de los vecinos, y vos después cuando vas a reparar te das cuenta que había una arteria troncal y a las 3 cuadras llegaban conexiones clandestinas. ¿Quién se llevó ese dinero? ¿A dónde fue ese dinero? ¿Por qué hoy colapsan? ¿Por qué el régimen de agua hoy es insuficiente en la mayoría de los barrios de San Miguel de Tucumán? ¿Por qué si tienen agua es de mala calidad? ¿Por qué si venimos de un contexto de pandemia y después de epidemia como el dengue, donde la cuestión de higiene y salubridad de la familia tucumana es una necesidad indispensable, no pueden gozar de agua como corresponde? Me parece que esos son los desafíos que tenemos de la clase política y desde la Comisión de Planeamiento. Concejal, muchas gracias por haber venido esta noche. El agradecido soy yo. Gracias. Cada vez que lo invitamos viene, no le esquiva ninguna pregunta, viene con agenda abierta, creo que eso es importante. Federico Romano Norri pasó por el avispero. Todavía